Código Civil para el Estado de Guanajuato. Disposiciones preliminares. Artículo 1. La ley civil es igual para todos, sin distinción de personas ni de sexos, a no ser en los casos especialmente determinados. Artículo 2. Derogado. Artículo 3. Derogado. Artículo 4. A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Artículo 5. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. Artículo 6. La renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncie. Artículo 7. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos si las mismas leyes no disponen otra cosa. Artículo 8. Derogado. Artículo 9. Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Artículo 10. Las disposiciones de una ley que establezcan excepciones a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en la misma ley. Artículo 11. Las leyes del Estado de Guanajuato, incluyendo las que se refieren al estado y capacidad de las personas, se aplicarán a todos los habitantes del mismo, sean domiciliados o transeúntes. Pero tratándose de personas de nacionalidad extranjera, se cumplirá con lo que dispongan las leyes federales sobre la materia. Artículo 12. Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados fuera del Estado que deban ser ejecutados dentro de su territorio se regirán por las disposiciones de este Código. Artículo 13. Los bienes inmuebles, sitios en el Estado, y los bienes muebles que en él se encuentren se regirán por las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños no sean guanajuatenses. Artículo 14. Los actos jurídicos en todo lo relativo a su forma se regirán por las leyes del lugar donde pasen. Sin embargo, los interesados residentes fuera del Estado quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este Código, cuando el acto haya de tener ejecución dentro del territorio del mismo. Artículo 15. Los habitantes del Estado de Guanajuato tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes relativas. Artículo 16. El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces y tribunales para dejar de resolver una controversia. Artículo 17. Cuando no se pueda decidir una controversia judicial del orden civil, ni por el texto ni por la interpretación jurídica de la ley, deberá decidirse según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. Artículo 18. Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuera entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. Artículo 19. La ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento, pero los encargados de su aplicación, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, oyendo al Ministerio Público, podrán eximirlos de las sanciones en que hubieran incurrido por falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que cumplan siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. Libro primero de las personas. Título primero de las personas físicas. Artículo 20. Son personas físicas los individuos de la especie humana, desde que nacen hasta que mueren. Se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Artículo 21. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para efectos declarados en el presente Código. Artículo 22. La menor de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley
constituyen restricciones a la capacidad jurídica, pero los que se encontrasen en tales condiciones podrán ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Artículo 23. El mayor de edad tiene capacidad jurídica para disponer libremente de su persona y de sus bienes, con las limitaciones que establece la ley. Artículo 23A. Toda persona física tiene derecho a su identidad y el Estado está obligado a garantizarlo. La identidad de toda persona se encuentra conformada por un nombre propio, así como su historia filial y genealógica, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la nacionalidad. Título segundo de las personas morales. Artículo 24. ¿Son personas morales? Primero, la nación, las entidades federativas y los municipios. Segundo, las corporaciones de carácter público y las fundaciones reconocidas por la ley. Tercero, las asociaciones y sociedades civiles y mercantiles. Cuarto, los sindicatos y demás asociaciones profesionales a que se refiere la fracción 16ª del artículo 123 de la Constitución General de la República. Quinto, los ejidos y las sociedades cooperativas mutualistas. Sexto, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o de cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Séptimo, todas las agrupaciones a las que la ley reconozca ese carácter. Artículo 25. Las personas morales pueden ejercitar todos sus derechos que sean necesarios para realizar el objetivo de su institución. Artículo 26. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Artículo 27. Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. Título tercero. Del domicilio. Artículo 28. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios. A falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Artículo 29. El hecho de inscribirse en el padrón municipal pone de manifiesto y prueba plenamente el propósito de domiciliarse en ese municipio. Este hecho no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero. Artículo 30. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de 6 meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarará dentro del término de 15 días tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero. Artículo 31. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia, aunque de hecho no esté allí presente. Se reputa domicilio legal, primero, del menor de edad, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto. Segundo, del menor que no está bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor. Tercero, de los militares en servicio activo, el lugar donde están destinados. Cuarto, de los funcionarios y empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de 6 meses. Los que por tiempo menor desempeñan alguna comisión no adquirirán domicilio en donde la cumplen, sino conservarán su domicilio anterior. Quinto, de los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena. En cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. Artículo 33. El domicilio de las personas morales se determina de acuerdo con la ley que las haya creado o reconocido, a falta de disposiciones relativas en dicha ley, de acuerdo con lo dispuesto en su escritura constitutiva, en sus estatutos o reglas que regulen su funcionamiento,
y a falta de todos ellos, se determina su domicilio por el lugar donde opere. Artículo 34. Las personas morales que tengan su domicilio fuera del Estado, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su territorio, se considerarán domiciliadas en el lugar donde se hayan ejecutado, en todo lo que a esos actos se refiera. Las sucursales establecidas en lugares distintos de donde radica la casa matriz se considerarán domiciliadas en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Artículo 35. Las reglas sobre domicilios establecidos en los artículos que preceden no privan a las personas físicas o morales del derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones.